La OMS insta a las personas a chequear su presión arterial para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. La presión arterial alta es aquella igual o superior a 140-90 milímetros de mercurio. Cuanto mayor sea la presión sanguínea, mayor será la probabilidad de padecer un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, ya que la hipertensión hace que el corazón trabaje mucho más de lo que debería. Esto genera que este órgano se debilite con el tiempo. La hipertensión también afecta a los vasos sanguíneos y genera consecuencias perjudiciales en órganos como el cerebro y los riñones. Todos los adultos deben conocer sus niveles de presión arterial. Si se detecta hipertensión, las personas deben buscar el asesoramiento de un profesional de la salud. Nada más lejos de la realidad en la interpretación de lo que es la tensión alta. Vamos a ver las causas, como siempre, conocer la ciencia a través, por supuesto, de la nueva medicina germánica. Soy Mare RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. ¿Qué nos dice la OMS? La hipertensión es considerada un asesino silencioso porque rara vez causa síntomas en sus etapas iniciales y mucha gente está sin diagnosticar. Parece algo bueno, ¿no? El diagnóstico, por tu bien, por supuesto, para que te mejores. No le importa absolutamente nada a la OMS de tu salud. Le interesa el diagnóstico para tratamiento, para lucrarse. Es por ello que ponen un valor fijo a lo que consideran que es hipertensión, que ya no solamente es 14,9, sino que ahora lo bajan a 13,8. Por lo tanto, automáticamente aparecen millones de enfermos que necesitan un fármaco para mantenerse saludables según este concepto. Es obvio que no tenemos la misma presión arterial durante el transcurso del día porque es algo en contra de la biología animal. Nuestra presión varía según los requerimientos funcionales gracias a la acción del sistema nervioso autónomo. Mientras hacemos deporte necesitamos más presión sanguínea, sería una locura querer bajarla. Cuando tenemos una presión sanguínea alta es por algo, es porque estamos haciendo un programa biológico el cual hay que atender. La presión sanguínea es como una consecuencia de esa causa que es la afectación del órgano, el programa biológico en el que hemos entrado. Y por supuesto que la hipertensión no es un factor de riesgo, pero con esto ocurre igual que el cáncer, nos han metido el miedo, por lo tanto nos van a meter el ansia de medicarnos y de bajar esos síntomas cuanto antes. El factor de riesgo real sería tener conflictos activos por mucho tiempo que causen colateralmente esta subida de presión que es compensatoria a ese programa biológico. Por lo tanto, habría que ir a la causa de nuevo y no atajar la hipertensión, sino ir al conflicto biológico que hay detrás. Por eso aquí el factor de riesgo sería mantenerse el conflicto activo durante mucho tiempo. Que te aumente la presión arterial está directamente relacionado con la corteza renal o con los túbulos colectores también, ya que hay varias causas, o sea que estamos centrados en el riñón. Vale, la porción externa del riñón es la corteza renal y se dedica a la filtración, controlada por el mesodermo nuevo. Este órgano, la corteza renal, se ve implicada, se adapta, se modifica cuando hay un conflicto real o simbólico relacionado con los líquidos. Los conflictos de líquidos reales implican la presencia de algún líquido en una situación fuera de lo común. Por ejemplo, una persona se le inunda la casa, goteras en los techos, inundaciones naturales, ahogamientos, derrames, incluso cuando se administra suero endovenoso. Lo de siempre, ya sabemos que para que entremos en este conflicto de líquidos debe de ser un shock biológico, dramático, que te pille inesperadamente y que vivas en aislamiento, en soledad. Esos 3 criterios para que entremos en este conflicto de líquidos. También podemos incorporar a las personas alcohólicas, las cuales suelen tener conflictos relacionados con el consumo de alcohol, que es un líquido. Por ejemplo, no tener alcohol en un momento de necesidad. También podemos incluir otros líquidos reales como la leche, la orina, la gasolina. Un líquido que no activa este conflicto son en situaciones relacionadas con la sangre, aunque sea líquida. Conflictos simbólicos con respecto al líquido sería, por ejemplo, el dinero. La humanidad percibe el dinero, percibimos el dinero como líquido, la liquidez del dinero. ¿Qué sucede en la corteza renal en el mesodermo nuevo cuando iniciamos estos conflictos? Durante el conflicto activo, la corteza renal se necrosa, se pierde función, se pierde tejido que está filtrando.
parece algo como no deseado, como negativo. Sin embargo, el sentido biológico se alcanza en la segunda fase. Una vez resuelto el conflicto, esta necrosis se va a rellenar y en esta reparación biológica, en esta segunda fase, es cuando van a surgir los tumores, los quistes renales o nefroblastomas, que son el resultado de esta reparación biológica. Un nefroblastoma es un quiste indurado, solidificado, que suele tardar entre 8 a 9 meses para consolidarse, para estar sólido y duro. Y además crea un sistema propio de vasos sanguíneos y producir orina, independientemente del tiempo que haya durado activo el conflicto biológico. Esto es lo que la naturaleza quería aportar, y es que el riñón en este momento, al final del programa biológico, es más funcional que antes. Como durante el conflicto activo hay necrosis, hay pérdida de la cantidad de filtros de la sangre, por lo tanto disminuye la producción de orina y eso el cuerpo necesita solventarlo. Para ello surge la hipertensión. La presión sanguínea aumenta para compensar y asegurar la producción de orina. Necesitamos que la orina y la urea sigan siendo eliminadas de una manera eficiente, en una cantidad suficiente. Para ello, como decimos, aumenta la presión, como cuando en una goma de regar aprietas en el extremo y sale con más fuerza. En el cuerpo sucede de manera similar para que salga la orina, compensando la falta de filtros por la activación de este programa biológico, de esta necrosis en esta primera fase activa del conflicto. Entonces vemos como la presión sanguínea alta es una consecuencia e incluso una ayuda al transcurso de este programa biológico relacionado con la corteza renal. Claro que si se mantuviera activo en el tiempo este conflicto biológico, pues sí sería perjudicial tener la tensión alta continuamente, sin parar. Pero tener la presión alta en un momento concreto, en un conflicto biológico concreto, que normalmente se va a solucionar, no es problema. Pero es ahí donde nos meten el miedo para medicarnos y hay gente que está medicada de por vida cuando ya ha terminado este programa biológico y ya no tendría sentido. También hay que aclarar que el conflicto que activa los túbulos colectores del riñón, que sería el conflicto de sentirse solo, de aislamiento, de soledad, provoca también la subida de presión, pero se puede diferenciar de esta hipertensión arterial de la que estamos hablando por activación de la corteza renal. Entonces deberíamos de empezar a cambiar nuestra forma de pensar sobre la presión porque no existe una presión alta o baja. Tenemos la presión exacta que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente y responder a los requerimientos de los programas biológicos activos. Si llega a producirse alguna alteración significativa por esto de la presión arterial, llegándose a expresar en el cuerpo con alguna sintomatología, la prioridad sería concentrarse en uno o varios programas que han originado este aumento de presión, porque la presión alta no es una entidad en sí misma, así que no hay que estar obsesionados tomándonos la presión todo el día. Además, habría que analizar los datos con mucho cuidado y entender las variables que influyen en el valor final de la toma para evitar interpretaciones equivocadas, porque hay muchas variables antes de considerar un programa activo de corteza renal con hipertensión arterial, como son la edad, el momento del día, la posición corporal, la técnica, el instrumental, la retención de orina, la alimentación previa, el uso de fármacos y otros factores como simpaticotonías, temperatura ambiental, etc. Por lo tanto, entendemos que poco podemos confiar en el valor de la toma y menos pensar que nuestro cuerpo maneja una presión fuera de su rango óptimo de funcionamiento solo por capricho o para llevarle la contraria al cardiólogo. La presión que tenemos es la presión que necesitamos. Como ya digo, a no ser que se perpetúe en el tiempo por estar activos estos conflictos, por lo tanto habría que entender y saber conocer estos conflictos que hay detrás. También habría que decir que toda medicación con acción simpaticotónica, incluyendo corticoides, morfina o opiáceos, pueden provocar mediciones en la presión en niveles considerados fuera de lo normal. Programas biológicos relacionados con la musculatura lisa vascular, programas biológicos relacionados con el miocardio derecho, por aumento de la presión a partir del corazón derecho, programa de tiroides, por efecto directo de las hormonas tiroideas, programa de corteza adrenal por aumento de la aldosterona en la fase de resolución del conflicto, programa de médula adrenal por la producción de adrenalina y noradrenalina durante la fase de conflicto activo, crisis epilépticas de cualquier programa biológico porque durante ese momento se produce un pico de simpaticotonía con su consecuente subida de presión. Debemos identificar cualquier otro conflicto o programa asociado cuando investigamos las causas profundas de la hipertensión
hipertensión arterial. Además, debemos pensar que es muy frecuente que una persona experimente varios conflictos al mismo tiempo. Y aquí lo vamos a dejar ya. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.